Hola creadores, bienvenidos a Chip Chiflado. Hoy vamos a hablar de programación y sus fundamentos, lo más básico, qué programa vamos a utilizar y cuáles van a ser las herramientas de las que nos valdremos. Veremos lenguajes de programación, qué son las funciones, qué son las variables y demás. ¿Todo listo? ¿Sí? Pues empezamos. Lo primero es una definición. ¿Qué es programar? Bueno, pues eso no es. Programar significa comunicarnos con un ordenador de una forma que nos entienda y podamos darle órdenes preparadas. Es decir, que ejecute una serie de pasos en un orden concreto y determinado. Lo que viene a ser lo mismo, que ejecute un programa, de ahí viene el nombre. Ahora bien, para comunicarnos con un ordenador necesitamos utilizar un lenguaje que sea común a ambos interlocutores, tanto a nosotros como a nuestra máquina. ¿Y qué lenguaje vamos a utilizar para hablar con un ordenador? Por un lado, podríamos utilizar el lenguaje máquina o ensamblador, que es el lenguaje que utilizan las máquinas y que se compone de 0 y 1. Además, cada microprocesador tiene sus propias instrucciones. Hablar en este lenguaje para los humanos es muy complicado, es un lío, es algo que no nos sale a nosotros de una forma natural. Por tanto, ese lenguaje vamos a desecharlo. Por otro lado, podríamos utilizar el español, ¿verdad? Es bonito, ya nos lo sabemos, está lleno de tacos, genial. ¿Por qué no lo utilizamos? Por el mismo problema que tenemos con el lenguaje ensamblador. Pero al revés, para una máquina lo que realmente supone un problema es comprender la semántica y los significados que van ligados al uso de un lenguaje tradicional. Así que tampoco nos vale. Por esto se crean los lenguajes de programación. Es un acercamiento entre la forma de pensar de los seres humanos y la forma de entender de la máquina. Está compuesto de una serie de palabras y de frases hechas que nosotros utilizamos en un orden concreto para comunicarnos con nuestra máquina. Y así es como damos órdenes a nuestro ordenador. Hay muchísimos lenguajes de programación, pero nosotros vamos a centrarnos en dos, que son muy parecidos, pero que tienen unas peculiaridades distintas cada uno de ellos. Por un lado, estudiaremos C++ o C++, o para los fans de Final Fantasy VIII, C3. Esto último broma, por favor no le digáis nunca a nadie que programáis en C3 o me echarán a mí la culpa. En C++ hablaremos con nuestro Arduino y podremos hacer cosas como recoger datos de los sensores, hacer que los motores se muevan, y etc. O incluso encender bombillas LED y, por supuesto, enviar los datos desde nuestro Arduino al código que haremos en Unity 3D. Ahora lo vemos. Bien, por otro lado, tenemos C#, o C cosito, o C almohadilla, o lo que nunca se debería decir, C hashtag, que se está poniendo de moda, pero no digáis nunca C hashtag, por favor. Os parecerá una tontería que os ponga el nombre tan grande en pantalla, pero os contaré una cosa. Tuve un profesor de programación argentino y durante meses estuve pensando que este lenguaje se llamaba C#, así que mejor lo dejo escrito. Este lenguaje es un poco más complejo de primera, pero como veréis es bastante potente. Cuando decimos que un lenguaje de programación es potente, en realidad lo que nos referimos es a que con pocas líneas de código podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Usaremos C# para programar los minijuegos en nuestro ordenador que vayan controlados a través de Arduino. Usaremos C# para programar los minijuegos de cada uno de los proyectos de nuestro canal. Bien, ya tenemos el lenguaje. Ahora necesitamos un sitio donde ejercitarlo. En programación el código se divide en scripts. Son archivos de texto plano que contienen las instrucciones de nuestro programa. Al mismo tiempo, necesitamos un programa compilador que coja esos scripts, esos archivos de texto plano, y los convierta en lenguaje máquina para que nuestro ordenador los entienda. En nuestros proyectos utilizaremos dos compiladores, es decir, estos dos programitas que cojan los archivos de texto plano y los conviertan en texto máquina. Por un lado tenemos Arduino IDE para C++ y el entorno de desarrollo Unity 3D para C#. Ambos son gratuitos y tenéis abajo los enlaces. Bueno, pues con los conceptos básicos claros vamos a pasar a estudiar cómo se programa. Lo primero, programar es fácil. Se trata de un juego de lógica. Tenemos una serie de piezas y debemos colocarlas en un orden. Como hemos dicho antes, para programar se le dan una serie de órdenes a nuestra máquina que ejecutará en una secuencia determinada. De tal forma que si en nuestro script escribimos abre bloc de notas, escribe hola mundo, espera 10, cierra bloc de notas, cuando compilemos esto, el programa resultante haría esto al ejecutarlo. Abre bloc de notas, escribe hola mundo, espera 10 segundos y finalmente cierra bloc de notas. Como veis, se trata de 4 órdenes que se ejecutan en esa secuencia concreta. Cada una de esas órdenes, amigos míos, es lo que se llama una función. ¿Os habéis dado cuenta de que 2 de ellas tienen algo entre paréntesis?
A eso se le llama parámetro y son datos que podemos pasarle a algunas de las funciones para que reaccionen de una forma distinta. Por ejemplo, si nosotros usamos una función suma 2,9, en este caso tenemos una función que es suma con dos parámetros, el parámetro 2 y el parámetro 9. Hay tantas funciones como os podáis imaginar y dependerán principalmente del lenguaje y además podemos crear nuestras propias funciones. Ok, hablemos ahora de las variables, tus grandes amigas. Una variable es un dato que cambia a lo largo del código. No es exactamente igual que en matemáticas, al menos tal como vamos a utilizarlas. Así que olvidad las mates por ahora. ¿Ya? ¿Ya están olvidadas? Oh, qué rápido. Vale, pues seguimos. Al decir que es un valor que cambia, nos referimos a que nosotros podemos cambiar su valor. Si, por ejemplo, nosotros tenemos esto, x igual a 2, nuestra variable, llamada x, vale 2. Sin embargo, si añadimos esto, y igual a x más 1, tendríamos una variable llamada x que vale 2 y una variable llamada y que vale 3. ¿Por qué? Es lo que vale x más 1. ¿Ok? Muy bien. Volvamos por un momento a las funciones, concretamente a la función espera. Si yo añado esto, espera x, entonces nuestro código esperaría 2 segundos, porque la variable x vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque lo hemos decidido nosotros al principio del código. Si en lugar de x hubiéramos pasado como parámetro y, entonces la función esperaría 3 segundos. ¿Todo bien? ¿Alguno se ha perdido? ¿No? Correcto, seguimos. Hay algunas funciones que en lugar de hacer una acción devuelven un resultado. Es más fácil verlo con un ejemplo. Si nosotros tenemos x igual a suma 2,9, en este caso la función suma no solamente coge dos parámetros y lo suma, sino que nos devuelve el resultado. Este resultado tenemos que almacenarlo en algún sitio, así que lo vamos a meter en la variable x. ¿Ok? Bien. Y esto es la base más básica de la programación. Esto es el bizcocho del código. Si os lo aprendéis bien, ya sabéis de programación más que el 90% de los hackers que salen en el cine. Para cerrar el vídeo de hoy, vamos a hablar de los tipos de variable, una cosa muy importante que debéis grabaros a fuego. Este es un concepto muy sencillo, pero he preferido dejarlo al final para que lo aprendierais con una visión de conjunto. Básicamente, las variables tienen un tipo y no podemos declararlas, es decir, crearlas a la brava. Tenemos que decirle a nuestro compilador qué tipo de dato es el que vamos a almacenar en esa variable. Hay muchos tipos, por ejemplo, una letra, un texto, un número entero, un número real, etc. Para que lo veáis con un ejemplo, si nosotros tenemos int x igual a 2, con esto le decimos a nuestro compilador que estamos creando una variable de tipo número entero y que vale 2. Entero, int, en inglés, ¿vale? Vale, veamos otro. String texto igual, hola mundo. Con esto le decimos a nuestro compilador que estamos creando una variable de tipo texto y cuyo valor es hola mundo. Como siempre, las peras con las peras y las manzanas con las manzanas. Así que nosotros, si hacemos esto, texto igual a suma 2 de 9, el compilador dará un fallo y nos dirá que los tipos son distintos, porque estamos intentando meter un valor de tipo entero en una variable de tipo texto y eso no se puede hacer. Y ya está por hoy. No os preocupéis mucho por los tipos, ya que los veremos con más profundidad cuando empecemos a programar de verdad. Pero que os sirva esto un poco de entrada y de iniciación a este maravilloso y complicado mundillo. Y esto es todo por hoy, creadores. Si queréis dejarme cualquier comentario o duda, podéis hacerlo en la caja de aquí abajo o en mi Patreon, el cual os animo a visitar si queréis ayudar al canal. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros. Muchas gracias y hasta otra.